Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy muy agradecido de tenerlos aquí. Si es su primera vez, respiren profundo porque esta historia los atrapará desde el primer momento. El anuncio de embarque resonó en la Terminal B mientras Charlotte revisaba su boleto una última vez. Asiento 12A, sección media, clase económica premium. La mejora había aparecido en su aplicación esa mañana sin ninguna explicación. Pero ella no iba a cuestionar el espacio extra para las piernas en un vuelo de 9 horas a Roma. Se estaba acomodando en su asiento junto a la ventana cuando alguien se sentó en el 12B junto a ella. Traje oscuro, colonia costosa, manos que se movían con precisión mientras guardaba su maletín. Ella levantó la vista y contuvo el aliento. Era él, el italiano que había pasado 3 meses visitando a su hermano en la sala de traumatología. Siempre educado, siempre agradecido por su atención. Charlotte, su voz tenía un ligero acento, cálida por el reconocimiento. Asiento 12B, añadió suavemente, acomodándose a su lado. Me aseguré de ello. Ella debería haber sospechado que no era una coincidencia. Pero sentada en el asiento 12A con Francesco Santoro, acomodado a su lado como si perteneciera allí, Charlotte se encontró sonriendo. Sentía que todo se desarrollaba como debía, sin pensarlo demasiado. Hace 3 meses, ella había sido la enfermera principal de traumatología de su hermano durante una recuperación complicada. 3 meses de interacciones profesionales, asentimientos cordiales en los pasillos del hospital, y el tipo de gratitud respetuosa que la hacía sentir genuinamente valorada. Señor Santoro, ella se ajustó el cinturón de seguridad, hiperconsciente de cómo su presencia parecía dominar el espacio a su alrededor. ¿Cómo está Marco? Completamente recuperado gracias a su cuidado excepcional. Sus ojos oscuros se encontraron con los de ella por un momento más largo de lo necesario. Habla de usted a menudo, de su dedicación durante esas semanas difíciles. La azafata comenzó la demostración de seguridad, pero Charlotte se encontró estudiando el perfil de Francesco. Durante sus visitas al hospital, ella había notado cosas que no tenían nada que ver con los procedimientos de enfermería. La costosa simplicidad de su ropa, que transmitía un aura de riqueza antigua mostrada con tranquila confianza. La forma en que el personal se volvía más atento cuando él estaba presente. Y cómo parecía enigmático, encantador y, en cierto modo, incluso peligroso. Un recuerdo surgió espontáneamente de esa tarde en la cafetería del hospital hace 2 meses. Ella estaba tomando un café rápido entre rondas cuando apareció Francesco. Se veía extrañamente fuera de lugar entre los muebles institucionales y las luces fluorescentes. La había visto de inmediato. Charlotte, ¿puedo? Hizo un gesto hacia la silla vacía frente a ella. Ella debería haber dicho que regresaba a su turno. En cambio, asintió. Hablaron durante 20 minutos, no sobre Marco, sino sobre ella. Él le preguntó sobre su día. Realmente escuchó cuando ella describió el caos de la sala de emergencias. Cuando mencionó que no había comido desde el desayuno, él desapareció. Regresó con un sándwich decente de la tienda de delicatessen al otro lado de la calle, no la comida empaquetada del hospital. No se pueden salvar vidas con el estómago vacío, dijo simplemente, poniéndolo frente a ella. No fue grandioso, no fue manipulador, fue simplemente considerado. Y cuando su busca personas sonó, cortando su conversación, él simplemente dijo, vaya, la necesitan. Ninguna queja sobre la interrupción, ningún intento de mantenerla allí. El recuerdo la calentó ahora, sentada a su lado en el avión. ¿Viaja por negocios? Mantuvo su voz neutral y profesional. Obligaciones familiares. Se giró para mirarla completamente, y ella captó el aroma de su sofisticada colonia. Nada como las fragancias pesadas que usaban la mayoría de los hombres, aunque sospecho que este viaje resultará más gratificante de lo que imaginaba. La forma en que lo dijo hizo que su pulso se acelerara ligeramente. ¿Y usted? Esto parece muy lejos de Chicago. Conferencia médica en Roma. Protocolos de respuesta a emergencias. Ah, algo en su expresión cambió. Se volvió más atento. Está presentando una investigación, participando en un estudio, aprendiendo.
De repente se sintió consciente de su ropa práctica de viaje junto a la impecable perfección de su traje. Es una oportunidad significativa para alguien en mi campo. Imagino que alguien con sus talentos específicos encontraría muchas puertas abiertas. Su voz transmitía certeza, como si supiera algo sobre sus capacidades que ella misma no sabía. Roma tiene el poder de revelar posibilidades que antes eran invisibles. El avión se alejó de la puerta de embarque. Ella sintió el temblor familiar de la ansiedad del despegue mezclado con algo completamente diferente. Francesco había sacado lo que parecían ser documentos de negocios, pero ella lo sorprendió mirándola periódicamente, como si monitoreara su comodidad sin ser obvio. Primera vez en Italia. Primera vez en cualquier lugar, en realidad. La confesión escapó antes de que pudiera detenerla. Quiero decir, fuera del país. Entonces esto es más que un viaje profesional, es una aventura. Su voz transmitía cierta calidez reconfortante. Roma la encantará completamente, aunque sospecho que encontrará la ciudad abrumadora al principio. Tal vez me sienta un poco perdida. ¿Perdida? La observó por un momento más largo de lo necesario. Roma confunde a quienes la enfrentan solos, pero si lo necesita, conozco los caminos correctos. Puedo guiarla. La tomó por sorpresa, haciendo que su rostro se sonrojara. Charlotte se dio cuenta de que no era solo la frase, era la forma en que sostenía su mirada. Tranquilo, confiado, el tiempo suficiente para hacerla demasiado consciente. Muchas gracias. ¿Ha estado muchas veces? Nací allí. Mi familia tiene extensos intereses en toda Italia. La pausa fue breve pero intencional. Entendemos la importancia de reconocer el talento excepcional cuando lo encontramos. La azafata apareció con el carrito de bebidas, y Charlotte estaba a punto de pedir agua. Francesco llamó la atención de la mujer con un gesto sutil. La dama a mi lado tomará agua con gas con limón, sin hielo. El pedido se hizo con una autoridad tranquila que no admitía preguntas, a menos que prefiera otra cosa. Ella parpadeó, sorprendida por la precisión. Eso es exactamente lo que quería. Noté que tiene un gusto refinado detrás de esa apariencia práctica. Sus dedos tocaron los de ella mientras le entregaba el vaso. Es una de las muchas cosas que me intrigaron de usted. El toque envió una descarga inesperada a través de su cuerpo. Durante sus encuentros en el hospital, ella había estado en uniforme, totalmente enfocada en los protocolos médicos. El hecho de que él hubiera estado observando sus preferencias personales era extraño. Otro recuerdo parpadeó. El turno de noche 3 semanas antes del alta de Marco. Ella había estado exhausta, funcionando con las reservas después de un turno brutal de 12 horas que se había extendido a 16. La sala de emergencias había sido un caos. Múltiples traumas por un choque en cadena en la autopista. Francesco había estado allí visitando a Marco durante las últimas horas, cuando la mayoría de los familiares se habían ido a casa. Él la había visto en el pasillo, notó la forma en que apenas se mantenía en pie. Necesita descansar, dijo en voz baja. Necesito café, respondió ella, demasiado cansada para ser educada. Él no había discutido, no había ofrecido lugares comunes. 20 minutos después, una enfermera le había traído un espresso adecuado. No de la máquina expendedora del hospital, sino del café italiano a 10 cuadras de distancia. Espresso real, perfectamente hecho. La nota con él había sido simple. Combustible adecuado para una larga noche. FS. Ella nunca se lo había mencionado, nunca le agradeció directamente, pero había guardado la nota en su casillero durante semanas. Es usted muy observador, solo sobre cosas que capturan completamente mi atención. Las palabras quedaron suspendidas entre ellos, cargadas de un significado más pesado de lo que debería ser una conversación casual. Charlotte se encontró mirando sus manos, bien cuidadas pero fuertes. El tipo que sugiere tanto refinamiento como competencia. ¿Cuánto tiempo se quedará en Roma? Preguntó, necesitando cambiar de tema, tanto como sea necesario. Otra respuesta cuidadosamente vaga. ¿Cuántos días durará la conferencia? 4. Luego vuelo de regreso el viernes por la noche. Interesante. Se inclinó un poco más cerca y ella captó su colonia de nuevo,
más embriagadora en ese espacio confinado. Pero Roma no se hizo para ser consumida con prisa. No podía permitirme tomar más tiempo libre. Ah, su expresión no cambió a la incomodidad educada que solía ver cuando mencionaba presiones laborales. Los horarios de enfermería son exigentes, aunque sospecho que encontrará otras oportunidades pronto. Ella analizó su expresión, reconociendo la mirada calculadora de alguien evaluando una adquisición. Usted es más grande que esta rutina de turnos y compromisos. Roma podría ser solo el comienzo. Antes de que pudiera preguntar qué quería decir, el avión golpeó una turbulencia. La mano de Charlotte agarró instintivamente el reposabrazos. Los dedos de Francesco cubrieron los de ella inmediatamente, cálidos y tranquilizadores. Miedo a volar. Nunca he tomado un vuelo internacional. Estaba tan distraída por su toque que no se sintió avergonzada. Es un vuelo largo. Me incomoda. Más distancia para viajar. Más tiempo para... Su mano apretó la de ella suavemente. Todo estará bien. No se preocupe. Ella debería haber retirado su mano. Debería haber mantenido la distancia profesional que había caracterizado sus interacciones anteriores. En cambio, se encontró relajándose bajo su toque, sintiéndose más segura y más consciente de él que desde que habían abordado. Gracias. No se preocupe, nunca hago nada por obligación. Eso hace que todo sea menos intimidante. Es reconfortante ver una cara familiar, dijo Charlotte. Algo cambió en su mirada. Satisfacción, sí, pero también intención. Charlotte, no tengo interés en ser solo una cara familiar. La forma en que dijo su nombre con ese ligero acento italiano la hizo contener el aliento. Quiero decir, no nos conocemos bien, pero usted siempre ha sido, siempre que, considerado. Parecía que estaba genuinamente preocupado por la recuperación de su hermano. Durante esos meses, estuve preocupado por muchas cosas. Su mirada se volvió más directa, más personal. La recuperación de Marco ciertamente estaba entre ellas. La azafata anunció el servicio de comida, y la mano de Francesco se deslizó lejos de la de ella, dejando su piel hormigueando donde la había tocado. ¿Tiene hambre? Debería tenerla. No he comido desde esta mañana. Entonces comerá ahora. No fue una pregunta, sino una afirmación hecha con una autoridad natural que hacía que cualquier resistencia pareciera inútil. Los grandes cambios requieren energía. Cuando llegaron las comidas, Charlotte se sorprendió al encontrar que la suya era diferente del servicio estándar. Salmón a la parrilla con verduras que parecían frescas en lugar de procesadas. Creo que ha habido un error. No hay error. Francesco ya estaba cortando su propia comida idéntica. Arreglé algo más adecuado. No tenía que hacer eso. Sí, tenía que hacerlo. Su sonrisa era discreta pero significativa. Quería asegurar su comodidad. Ella probó un bocado del salmón, perfectamente preparado, mejor de lo que esperaba. Esto es increíble. Bien, merece ser bien cuidada. Hizo un ligero gesto cuando la azafata pasó por el pasillo, pidiendo 2 copas con la naturalidad de alguien acostumbrado a ser servido sin repetir la solicitud. Minutos después, se sirvió el vino. Él llenó su copa antes de que ella pudiera protestar. Cuénteme sobre su trabajo. La enfermería de trauma requiere habilidades extraordinarias bajo presión. Algo en su tono la hizo observarlo más de cerca. No estaba solo conversando. Estaba genuinamente interesado en sus habilidades. Ella se encontró describiendo la intensidad del departamento de emergencias, las decisiones de una fracción de segundo que podían significar la diferencia entre la vida y la muerte. Francesco escuchó con total atención, haciendo preguntas inteligentes que mostraban que entendía más de lo que ella podría esperar. Usted salva vidas, dijo cuando ella terminó. Ese tipo de habilidad bajo presión es valiosa. Para eso me entrené. El entrenamiento y el talento natural son cosas diferentes. No todos podrían hacer lo que usted hace cuando todo a su alrededor es un caos. El cumplido se asentó cálidamente en su pecho. ¿Es eso lo que notó durante el tratamiento de Marco? Entre otras cosas, su mirada se volvió más personal. Noté que sus manos nunca temblaban, ni siquiera en los momentos más críticos. Noté cómo hablaba con los familiares asustados.
Noté cómo manejaba la crisis como si fuera una coreografía. Realmente es muy observador. Ella frunció el ceño sin darse cuenta. Tenía razones convincentes para prestar más atención. El silencio después de la confesión fue diferente, y de repente su corazón latía demasiado fuerte para ese espacio estrecho. Por el cuidado de su hermano. Por usted. Las luces de la cabina se atenuaron para la película de la noche, proyectando sombras íntimas sobre su sección. A su alrededor, otros pasajeros se acomodaron con mantas y almohadas para el cuello. Pero Charlotte sentía como si ella y Francesco existieran en un espacio completamente separado. Creo que debería descansar un poco, dijo ella, aunque no hizo ningún movimiento para reclinar el asiento. ¿Debería? Su voz bajó un tono. ¿O es solo una forma educada de cambiar de tema? No estoy huyendo. Ella cruzó las manos en su regazo. ¿No es así? Se inclinó ligeramente para ajustar el flujo de aire sobre ella. Su brazo rozó su hombro. Demasiado breve para ser un accidente, demasiado lento para ser descuidado. Cada vez que visitaba a Marco, teníamos nuestros momentos de conversación. Breves, profesionales. Su mirada volvió a la de ella. Pero aún así, nuestros. Ella recordaba esas interacciones de manera diferente ahora. ¿Cómo esperaba verlo? ¿Cómo encontraba excusas para actualizarlo personalmente sobre el progreso de Marco? La extraña decepción cuando terminaban sus visitas. Francesco, usted fue cuidadoso. Él sostuvo su mirada, pero nunca lo suficiente para ocultar que disfrutaba cuando yo aparecía. Solo estaba siendo minucioso. Ella mantuvo el contacto visual. Es parte de mi trabajo. Usted estaba siendo humana, y yo también. Ella sacó la manta de viaje del bolsillo del asiento, necesitando hacer algo con sus manos. Creo que se equivoca, aunque sabía que era verdad. Podría estarlo. Una esquina de su labio se levantó. Aún así, no lo negó con mucha firmeza. Usted era la familia de Marco. Yo era su enfermera. Y ahora ella lo miró, notando cómo la tenue iluminación de la cabina realzaba sus rasgos, haciéndolos más atractivos. Ahora somos extraños en un avión. ¿Somos extraños? Su mano tocó su muñeca donde su pulso era visible, sus dedos aterrizando allí con posesividad casual. ¿O somos dos personas que han estado rodeando una conversación inevitable durante meses? El toque dificultaba pensar, inevitable, desde el primer momento en que la vi trabajar, desde la primera vez que me miró como si yo fuera más que otro familiar preocupado. Nunca, usted lo hizo. Su pulgar viajó lentamente entre su palma y su muñeca, y he estado pensando en usted desde entonces. Charlotte se cubrió con la manta, extremadamente consciente de su proximidad. Realmente debería descansar un poco. Entonces descanse. Su voz era suave, protectora. Me aseguraré de que no la molesten. Ella cerró los ojos, pero dormir parecía imposible con él tan cerca. Su presencia era magnética de una manera que no tenía nada que ver con la coincidencia, sino con meses de atracción cuidadosamente controlada, finalmente reconocida. A medida que su respiración se profundizaba, sintió que él ajustaba la manta, asegurándose de que estuviera bien cubierta. El gesto fue tanto protector como posesivo, como si ella fuera algo precioso que él estaba guardando. Esto debería haberla preocupado. En cambio, se sintió perfectamente bien. Charlotte se despertó con la voz de Francesco, baja y dominante. Mantuvo los ojos cerrados, desorientada por el sueño y la inusual intimidad de despertar a su lado. Él estaba hablando en voz baja por teléfono, pero algo en su tono era diferente, más afilado, más autoritario que el caballero culto con el que había estado conversando. Perfecto. Asegúrate de que se maneje con discreción, concluyó. Y luego sintió que él se acomodaba de nuevo en su asiento. Buenos días. Ella abrió los ojos para encontrarlo mirándola con una expresión que parecía tanto protectora como calculadora. ¿Durmió bien? Mejor de lo que esperaba. Se enderezó, consciente de cómo debía verse después de dormir con el hombro apoyado contra un extraño. ¿Qué hora es? Hora local, alrededor de las 6 de la mañana. Aterrizaremos en 2 horas. Una taza de café apareció a su lado. No café regular de avión, sino algo con un aroma delicioso servido en porcelana real en lugar de plástico.
¿De dónde salió esto? Le pedí a la azafata que trajera algo mejor para usted. Francesco levantó su propia taza con un ligero gesto. Nada heroico, solo café decente. Ella lo probó. Era exactamente como le gustaba. Fuerte, sin azúcar. Charlotte frunció el ceño ligeramente. ¿Cómo lo supo? Él se encogió de hombros casi casual. Presto atención. La respuesta era demasiado simple y precisamente por eso más peligrosa. Ella apoyó la taza en la pequeña mesa tratando de mantener su tono firme. Francesco, ¿qué está haciendo? No pasa nada, solo disfrutando de un buen café y buena compañía. Eso no es a lo que me refiero. Sé exactamente a lo que se refiere. Dejó su taza con calma y se giró un poco más hacia ella. La pregunta es, ¿realmente quiere que sea honesto? A su alrededor, algunos pasajeros comenzaban a moverse, ajustando cinturones, pidiendo agua. Pero allí, en ese pequeño espacio entre los asientos, el mundo parecía demasiado distante para importar. ¿Sobre qué? Él sostuvo su mirada. ¿Sobre por qué estoy sentado exactamente aquí? Charlotte sintió algo frío asentarse en su estómago. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que las coincidencias son raras en mi experiencia, que las mejoras de asiento no aparecen aleatoriamente en las aplicaciones de viaje, que he estado al tanto de sus planes de viaje por algún tiempo. La confesión fue como un golpe físico. Usted sabía que yo estaría en este vuelo. Arreglé estar en este vuelo. Ella lo miró fijamente, procesando lo que estaba diciendo. Usted planeó esto. Planeé tener una conversación ininterrumpida con usted. Sí, una conversación donde no pudiera refugiarse detrás de límites profesionales o protocolos hospitalarios. ¿Por cuánto tiempo? La expresión de Francesco se volvió más seria. Desde el día en que salvó la vida de Marco. Eso fue hace 8 meses. Sí, lo fue. Charlotte dejó la taza de café. Sus manos temblaban. 8 meses de planificación. 8 meses estudiando sus rutinas, sus preferencias, su vida. La comprensión golpeó como un balde de agua fría. Esto es, se puso de pie abruptamente, necesitando distanciarse de su presencia magnética. Charlotte, no. La palabra salió más dura de lo que pretendía. Me ha estado observando, planeando esto. Eso no es romántico, Francesco. Es aterrador. Ella caminó hacia el pasillo, pero su voz la detuvo. Charlotte, no quise asustarla. Ofrezco mis más sinceras disculpas. Charlotte regresó a su asiento, dividida entre el deseo de huir y la peligrosa atracción de su certeza. ¿Está seguro? Sí. Su voz permaneció tranquila. Podría haber dejado las cosas como estaban. Hospital, sonrisas educadas, conversaciones breves, una pausa. Pero quería acercarme a usted, y esta era la única forma. El avión hizo un giro, revelando el paisaje italiano que se extendía debajo. Ella se acercó más a la ventana, usando el movimiento para crear distancia entre ellos mientras procesaba sus palabras. No soy algo para ser reclamado. Lo sé. Un breve silencio. Y respeto eso. El silencio entre ellos se hizo más pesado. ¿Qué tal si empezamos de nuevo? Una esquina de su labio se levantó, como dos personas que simplemente están tomando café. Ella lo observó más cuidadosamente, notando detalles que antes se le habían escapado. El reloj costoso y la sutil confianza en su postura. Francesco Santoro no era solo rico, era poderoso de maneras que incomodaban a la gente. ¿Hace esto a menudo?, preguntó ella, manteniendo su tono firme. ¿Hacer qué? Entrar en la vida de las personas como si ya hubiera decidido que pertenece allí. La esquina de su labio se movió. No exactamente una sonrisa, pero algo cercano. No entro donde no soy bienvenido. ¿Está seguro? Él sostuvo su mirada. No había desafío allí, solo calma. Estoy seguro de que usted todavía está aquí. Ella miró hacia otro lado primero. El ruido del avión parecía aumentar, pero tal vez era solo su propia respiración, volviéndose más consciente. Usted me estudió, dijo casi para sí misma. Presté atención. ¿Cuál es la diferencia? Él no respondió de inmediato.
y en el silencio un recuerdo se impuso. Francesco parado junto a la cama de su hermano, escuchando cada explicación médica sin interrumpir. La forma en que agradecía por nombre, nunca automáticamente. El día que había traído café para todo el equipo después de un turno particularmente difícil, no para impresionar, sino porque alguien había mencionado distraídamente que nadie había podido parar para comer. Él nunca había cruzado límites, nunca hizo preguntas invasivas, nunca la tocó más allá de lo necesario. Pero había habido momentos, pequeños momentos, que ella había guardado. La vez que ella mencionó de pasada que amaba las películas antiguas. Y la semana siguiente, la habitación de Marco tenía carteles de películas clásicas en las paredes. Para hacer la recuperación menos aburrida, había dicho Francesco, casualmente. La tarde lluviosa cuando su auto no arrancaba en el estacionamiento del hospital y el conductor de Francesco había aparecido como por coincidencia, ofreciéndole llevarla a casa. El propio Francesco ni siquiera estaba allí esa noche, pero de alguna manera lo había sabido. Usted siempre ha sido respetuoso, admitió ella, más tranquila. Soy consistente. La respuesta no fue arrogante. Fue simple. Eso no responde a mi pregunta. Sí, lo hace. Su mirada se suavizó un tono. Si solo estuviera interesado en invadir su espacio, lo habría hecho hace meses. Ella sabía que era verdad. El miedo que había sentido no provenía de una amenaza. Provenía de la percepción. Él no estaba improvisando, estaba decidido. Le gusta tener el control, murmuró ella. Me gusta saber dónde piso. Una breve pausa, especialmente cuando la persona frente a mí importa. El avión comenzó a alterar la altitud ligeramente. Él no se acercó más, no la tocó. Mantuvo la misma distancia que mantenía en el hospital. Siempre lo suficientemente cerca para ser notado, nunca lo suficientemente cerca para ser incómodo. Charlotte, dijo más bajo ahora, si en algún momento se siente presionada, retrocederé. Ella lo miró fijamente, buscando cualquier signo de falsedad. No encontró ninguno. Y eso más que cualquier declaración audaz, fue lo que comenzó a disolver el miedo. No porque él fuera inofensivo, sino porque, a pesar del poder que claramente poseía, estaba eligiendo contenerse. Y por primera vez desde que se había sentado a su lado, la opresión en su pecho no se sentía como una advertencia, se sentía como anticipación. Quería ofrecerle un trabajo, Charlotte. La frase no llegó como una amenaza, ni como seducción calculada. Llegó con la misma tranquilidad con la que solía agradecer a la gente en el hospital, directa, casi clínica. Ella no respondió de inmediato. En cambio, se permitió observarlo como nunca lo había hecho antes. No como el hermano atento junto a la cama, no como el hombre educado que aparecía en los pasillos con flores discretas y gratitud medida. Ahora veía a Francesco Santoro de verdad. El reloj era demasiado discreto para ser ostentoso, el tipo de pieza que solo llama la atención de quienes reconocen el poder silencioso. La camisa perfectamente ajustada, no llamativa, pero cortada con la precisión que delata una sastrería costosa. La postura relajada de alguien que rara vez necesitaba pedir permiso para ocupar espacio. Francesco Santoro no hablaba alto, no gesticulaba, no llenaba el ambiente con presencia forzada, pero de alguna manera dominaba cualquier habitación en la que entraba, y eso le molestaba más de lo que debería. Un trabajo, repitió ella manteniendo su voz controlada, aunque sentía que algo se reorganizaba por dentro. Él inclinó la cabeza ligeramente. Una posibilidad. La palabra no trajo alivio. Usted no me conoce. Sé lo suficiente. Ella casi replicó de inmediato, pero el recuerdo la interceptó. Él agradeciendo a cada enfermera del equipo por su nombre, no solo a ella. Él quedándose durante horas en silencio junto a su hermano inconsciente, sin pedir actualizaciones constantes, sin quejarse del retraso. Nunca había cruzado límites, nunca hizo preguntas personales, nunca usó la influencia como moneda de cambio hasta ahora. ¿Suficiente para qué?, preguntó ella. Para saber que no pertenece solo a pasillos anchos y turnos interminables.
Ella sintió que la tensión aumentaba en su pecho. Soy una enfermera de trauma y excepcional en ello. Pero usted es más grande que el entorno donde aprende a sobrevivir. La palabra sobrevivir golpeó más profundo de lo que esperaba. Ella cruzó los brazos, no para cerrarse, sino para sostener la incómoda sensación de que él estaba tocando algo en lo que ella misma evitaba pensar. Esto empieza a sonar como reclutamiento. Un ligero soplo de humor pasó por sus ojos. No es reclutamiento, es reconocimiento. Ella odiaba cuánto sentido tenía esa distinción. ¿Reconocimiento por qué? Él apoyó los codos ligeramente en la mesa plegable, no invadiendo su espacio, pero reduciendo la distancia lo suficiente para que ella sintiera el peso de su atención, por algo que requiere exactamente lo que usted ya ha demostrado tener. Calma bajo presión, lealtad instintiva, capacidad de decidir cuando todos los demás entran en pánico. Ella se dio cuenta de que estaba conteniendo la respiración. Todavía está hablando en códigos, porque este no es el lugar para detalles. El avión comenzó a alterar la altitud suavemente. El sonido de los motores cambió de frecuencia, casi imperceptible, pero ella lo captó. Él también. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. Usted pensó en esto antes de sentarse a mi lado, ¿no? No dudó. Pensé si debería. Su corazón se aceleró. ¿Y decidió que sí? Sí. No había orgullo allí, ningún juego de seducción, solo la fría certeza de alguien que ya había tomado la decisión. Ella volvió su rostro hacia la ventana, necesitando el aliento. Las nubes comenzaban a abrirse, revelando el contorno distante de la costa italiana. Usted habla como si mi vida estuviera incompleta, no incompleta. Él esperó a que ella volviera a mirarlo. Contenida, ella sintió que la irritación aumentaba y algo más peligroso. Curiosidad. Usted no está ofreciendo solo un trabajo. No. Silencio. El tipo que no necesita ser llenado. Ella se apoyó los dedos en el borde de la mesa. Entonces, ¿qué está ofreciendo exactamente? Se tomó un momento antes de responder, no porque no supiera, sino porque estaba midiendo el peso de la respuesta. Una elección honesta. Ella soltó una leve risa, pero no había humor en ella. ¿Llama a esto una elección? Sí, usted aparece en mi vuelo, sabe cómo tomo mi café, sabe dónde estaré esta semana. Ella lo miró fijamente con más firmeza. Eso suena a planificación meticulosa. Lo es. La franqueza la desarmó. ¿Planificación para qué? Para no perder algo que consideraba raro. Ella sostuvo su mirada, buscando exageración, encanto calculado, manipulación. No encontró ninguno. Usted está acostumbrado a obtener lo que quiere. Él no reaccionó a la defensiva. Estoy acostumbrado a esperar lo que vale el esfuerzo. Ella pensó en el hospital de nuevo. Él nunca había apresurado la recuperación de su hermano, nunca presionó para una alta temprana, nunca convirtió la gratitud en negociación. Era la constancia lo que le molestaba, no el encanto superficial, no la seducción calculada. Su paciencia parecía infinita, y eso era mucho más peligroso. El piloto anunció el inicio del descenso a Roma. Charlotte sintió que su estómago se apretaba, no por el aterrizaje, sino por lo que venía después. ¿Qué pasa cuando aterricemos? Usted decide. ¿Cómo termina esta conversación o si continúa? Ella observó Roma emergiendo abajo. Antigua, imponente, construida sobre capas de historia y elecciones que cambiaron el mundo. Puedo mostrarle una Roma que no está en las guías turísticas, sin prisa, sin presión. Y si no estoy dispuesta, entonces asiste a su conferencia, regresa a Chicago y respeto eso. Ella analizó su rostro cuidadosamente. ¿Respetaría eso? Sí. No había tensión en la respuesta. Ella respiró hondo, pero no desaparecerá. No fue exactamente una pregunta. Él sostuvo su mirada. No soy del tipo que ignora algo que considero valioso, pero tampoco soy del tipo que fuerza puertas cerradas. El avión tocó tierra. A su alrededor, los cinturones de seguridad se desabrocharon. Los compartimentos se abrieron. Las voces reanudaron su volumen normal.
Pero el espacio entre los dos permaneció diferente, no amenazante, no seguro, posible. Charlotte se tomó unos segundos antes de ponerse de pie, porque por primera vez en mucho tiempo, la decisión ante ella no involucraba emergencia, protocolo o supervivencia. Involucraba elección, y tal vez lo que más la asustaba no era él, era la parte de ella que no quería decir que no. Charlotte, él hizo una pausa al decir su nombre, tocando suavemente sus manos. Cuando salgamos de aquí, puedo invitarla a un café de verdad, y prometo no cruzar límites sin su permiso. Charlotte miró a Roma acercándose abajo, con edificios antiguos mezclados con arquitectura moderna, extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. No sé si debería confiar en usted. Solo pido una oportunidad. Mantuvo su mirada firme. Si no quiere, asiste a su conferencia, regresa a Chicago el viernes, y su vida continúa como siempre. ¿Pero me dejará ir? La pregunta salió más baja de lo que pretendía. 8 meses de planificación sugieren a alguien que no se rinde fácilmente. La sonrisa de Francesco era discreta pero depredadora. Usted es muy perceptiva. Así que en realidad mi elección no es una elección. Su elección es entre abrazar algo extraordinario o resistirlo. Pero no, Charlotte. No tengo intención alguna de simplemente desaparecer de su vida. El avión aterrizó suavemente y a su alrededor, los pasajeros comenzaron a reunir sus pertenencias. Charlotte se sintió reacia a dejar que ese extraño espacio íntimo terminara, incluso reconociendo, en parte, el peligro en la intensa atención de Francesco. ¿Dónde se aloja?, preguntó ella mientras se preparaban para desembarcar. Propiedad familiar cerca de la Plaza de España. Por supuesto, ella debería haber imaginado que alguien como Francesco habría establecido conexiones en Roma. ¿Y sabe dónde me alojo yo? Hotel Artemis, cerca del Panteón. Él se puso de pie con gracia fluida, tomando ambas maletas de mano sin que se lo pidieran. Sé muchas cosas sobre usted, Charlotte. Pasaron por la aduana juntos, y Francesco de alguna manera logró agilizar el proceso con gestos sutiles y breves conversaciones en italiano, con funcionarios que lo trataron con notable deferencia. Ella observó la diferencia en el comportamiento de los funcionarios de aduanas, la forma en que los procesos que deberían tomar una hora se completaron en minutos. Conexiones establecidas, observó ella. Mi familia tiene raíces profundas en Roma. Conexiones establecidas, entendimientos mutuos. Ella guardó silencio por un momento, procesando las implicaciones de entendimientos mutuos y conexiones establecidas. Charlotte, este es Piero, mi conductor. La mano de Francesco aterrizó en la parte baja de su espalda, un gesto posesivo que envió un escalofrío por su columna. Se asegurará de que llegue al hotel a salvo. Mientras se acercaban a lo que resultó ser un elegante auto negro, Charlotte sintió como si estuviera entrando en un mundo que operaba con reglas diferentes a todo lo que había experimentado. Esto es demasiado, dijo ella cuando Francesco le abrió la puerta. No necesita preocuparse tanto, solo trate de relajarse. La frase debería haber sonado presuntuosa. En cambio, hizo algo peor. Hizo que ella quisiera creer. Mientras Roma despertaba a su alrededor, Charlotte se encontró en un lujo que nunca había imaginado, viendo a Francesco recibir llamadas telefónicas en italiano mientras monitoreaba sus reacciones a la ciudad que pasaba afuera. Estaba admirando la luz de la mañana en los edificios antiguos cuando notó que los ojos de Piero iban al espejo retrovisor una, dos veces. Su postura cambió casi imperceptiblemente. Francesco también lo notó. Miró hacia atrás a través de la ventana trasera tintada, su expresión inalterada. Luego sacó su teléfono. La llamada fue breve, tal vez 10 segundos. Habló en italiano rápido, su voz baja y controlada, 2 frases, tal vez 3. Cuando terminó la llamada volvió su atención a la ventana como si nada hubiera pasado. Charlotte miró hacia atrás. Un sedán oscuro los había estado siguiendo durante las últimas cuadras. Ahora se había ido. ¿Qué fue eso?, preguntó ella, su pulso acelerándose. Nada que le incumba. Su tono era tranquilo, casi gentil, pero no dejaba lugar a discusión. Francesco se giró para mirarla, y por primera vez desde que se conocieron,
Ella vio algo duro brillar detrás de sus ojos. Desapareció casi de inmediato, reemplazado por su expresión compuesta habitual. Roma es hermosa, dijo en voz baja, pero no a todos aquí les gusta mi familia. La simplicidad de la declaración fue de alguna manera más inquietante de lo que hubiera sido cualquier explicación dramática. Charlotte sintió un escalofrío recorrer su columna. Esto no era solo riqueza. Esto no era solo influencia. Esto era poder y peligro. Y Francesco lo manejaba con la misma calma eficiente con la que manejaba todo lo demás. Una llamada telefónica, unas pocas palabras, y el problema simplemente desapareció. Ella lo miró de manera diferente, luego realmente lo miró. Él sostuvo su mirada firmemente, esperando ver si este sería el momento en que ella cambiaría de opinión sobre todo. Charlotte tragó saliva y se volvió hacia la ventana, su corazón latiendo más rápido. Pero no le pidió que la llevara directamente al aeropuerto. No le pidió que detuviera el auto. Solo vio pasar Roma, muy consciente de que acababa de vislumbrar algo real detrás de la fachada elegante. Debe ser importante, afirmó ella mientras intentaba mantener la calma en ese entorno desconocido. Los intereses familiares son complejos, requieren supervisión constante. ¿Qué tipo de intereses? El tipo de protección que asegura que las personas que me importan estén debidamente protegidas. El auto estaba disminuyendo la velocidad, y Charlotte se dio cuenta de que se acercaban a la zona de su hotel. El panteón se alzaba en la distancia, imponente y eterno, haciéndola sentir pequeña e intimidada. Gracias por el viaje, dijo ella cuando se detuvieron en la acera. Esto fue increíblemente generoso. La generosidad presupone que no espero nada a cambio. La mano de Francesco cubrió la de ella, descansando en el asiento. Prefiero pensar en esto como una inversión. ¿En qué? En su comodidad, en su seguridad, en su disposición a confiar en mí. Antes de que ella pudiera responder, el conductor ya estaba abriendo la puerta. Francesco apretó su mano una vez antes de que ella saliera del auto. Disfrute su primer día en Roma, Charlotte. ¿Nos volveremos a ver? La sonrisa de Francesco era enigmática, casi depredadora. Puede estar segura de eso. Mientras el auto desaparecía en el tráfico romano, Charlotte se quedó parada sobre las piedras antiguas con la sensación de que acababa de aceptar algo significativo sin entender completamente qué era. Pero por primera vez en años se sentía verdaderamente viva. Las flores llegaron a su habitación de hotel una hora después del registro. Charlotte apenas había terminado de desempacar cuando el conserje apareció con un jarrón de cristal con peonías blancas tan perfectas que parecían artificiales. La tarjeta era de papel grueso y costoso con una sola línea escrita en caligrafía elegante. Algunas cosas valen la pena esperar. Ella contuvo el aliento mirando la letra. Durante 8 meses, flores misteriosas habían aparecido en su edificio, siempre cuando regresaba de turnos largos, siempre acompañadas de tarjetas anónimas con mensajes breves y hermosos que la hacían pensar en su admirador desconocido. La belleza merece reconocimiento. La fuerza debe celebrarse. Algunos ángeles usan uniformes médicos en lugar de alas. Ella guardó todas las tarjetas, intrigada por alguien que la notaba sin revelarse. Las flores habían dejado de llegar hace unas 3 semanas, alrededor del momento en que Marco fue dado de alta. Charlotte miró la letra familiar en el membrete del hotel italiano y una sensación de reconocimiento la invadió. Cuando sonó su teléfono, dejó que fuera al buzón de voz. Sonó de nuevo. ¿Le gustaron?, preguntó Francesco, su voz cargada de satisfacción. Me ha estado mintiendo durante meses. Su voz era firme, no queriendo parecer ingenua. La he estado cortejando. Charlotte se hundió en la silla de la sala, apretando el teléfono con más fuerza. ¿Por qué? Porque desde el momento en que la vi trabajar, supe que era exactamente lo que estaba buscando. Alguien extraordinario. Alguien cuyas habilidades coinciden con su compasión. Alguien por quien vale la pena hacer planes. Las palabras deberían haberla calentado. En cambio, hicieron que algo se apretara en su pecho. Francesco, esto no es cortejo. Su voz era más firme de lo que se sentía. Esto es orquestado.
Planeó cada detalle, las flores, el vuelo, la asignación de asiento. Me ha estado observando durante 8 meses. Silencio en el otro extremo. Siento, ella se puso de pie necesitando moverse. Siento que he sido estudiada, como si hubiera decidido quién era yo antes de que tuviera la oportunidad de mostrarle. Charlotte, no. Ella lo interrumpió. Esto es demasiado, es más allá de lo romántico. Es... Ella no terminó. No pudo encontrar la palabra que se situaba entre halagada y asustada. Otra pausa, más larga esta vez. Cuando habló de nuevo, su voz era diferente, más tranquila, sin la certeza que usualmente coloreaba cada palabra. Tiene razón. 2 palabras, sin defensa, sin justificación. Estaré en su hotel en 20 minutos. Necesitamos tener esta conversación cara a cara. Colgó antes de que ella pudiera responder. Exactamente 20 minutos después, llamaron a su puerta. Francesco estaba en el pasillo, vestido informalmente. Se veía cansado de una manera que ella no había visto antes. ¿Puedo entrar? Ella se hizo a un lado. Él entró, pero no se sentó. No se movió para tocarla. Solo se quedó cerca de la ventana, con las manos en los bolsillos, mirando hacia Roma. Tiene razón, dijo de nuevo. Orquesté esto. Todo. Charlotte cruzó los brazos, esperando. La vi trabajar y yo... Hizo una pausa, pareciendo elegir sus palabras cuidadosamente. Quería tenerla en mi vida, así que hice que sucediera. Usé recursos que la mayoría de la gente no tiene. Planeé, observé, esperé. Se giró para mirarla. Y nunca me detuve a preguntar si eso era lo que usted quería. La admisión quedó suspendida entre ellos. Me dije a mí mismo que estaba siendo paciente, respetuoso, que estaba esperando el momento adecuado. Una sonrisa amarga, pero la verdad es que estaba controlando toda la situación hasta en qué asiento se sentaba en un avión. La garganta de Charlotte se sentía apretada. Así que, esto es lo que debería haber dicho hace 8 meses en lugar de enviar flores anónimas. Dio un paso hacia la puerta. No hacia ella, hacia la salida. Si quiere irse, váyase. Súbase a un avión mañana. Regrese a Chicago. No la seguiré. No enviaré flores. No apareceré en su hospital. Su mano descansó en la manija de la puerta. Si se queda para su conferencia y no quiere tener nada que ver conmigo, respetaré eso. No me verá de nuevo. Ninguna manipulación, ninguna súplica, ningún intento de cambiar su opinión. La elección es suya, Charlotte, y esta vez es realmente suya. Abrió la puerta. Lamento haberle quitado eso antes. Y luego se fue. Simplemente salió de su habitación de hotel y cerró la puerta silenciosamente detrás de él, sin mirar atrás, sin esperar una respuesta. Se fue. Charlotte se quedó congelada por un largo momento. La habitación se sentía de repente demasiado grande, demasiado tranquila. Se hundió en el borde de la cama, mirando la puerta cerrada. Su teléfono estaba en su mano antes de que decidiera conscientemente levantarlo. Abrió la aplicación de la aerolínea. Su vuelo de regreso era el viernes por la noche. Podía cambiarlo, moverlo a mañana por la mañana. Estar de regreso en Chicago mañana por la noche. De regreso a su apartamento, de regreso a los turnos dobles, de regreso a estar segura. Su dedo se detuvo sobre el botón de modificar vuelo. Pensó en las flores que habían aparecido durante 8 meses, cómo la habían hecho sentir vista cuando llegaba a casa exhausta y sola. Pensó en la cara de Francesco hace un momento, el cansancio, la honestidad. Pensó en la forma en que se había ido sin esperar una respuesta, sin tratar de convencerla, la disculpa genuina, la elección real. Navegó a través de las opciones de cambio de vuelo. Mañana, salida a las 9:30 de la mañana disponible. Podía hacer clic, confirmar y terminar con todo esto. Su pulgar tocó la pantalla. Dudó, cerró la aplicación, dejó el teléfono y se sentó en el silencio, tratando de entender lo que realmente quería. No lo que él quería, no lo que era seguro, no lo que tenía sentido, lo que ella quería. La respuesta, se dio cuenta con algo entre miedo y euforia, era que quería quedarse. No porque estuviera atrapada, no porque estuviera envuelta en romance,
sino porque a pesar de todo, a pesar de la planificación, el control, el peligroso vistazo a su mundo, en ese auto, ella quería ver qué pasaba después. Lo quería a él. Y esta vez era completamente su elección. Tomó su teléfono de nuevo, su corazón latiendo más rápido de lo que debería. El mensaje fue simple. Tengo sesiones de conferencia esta tarde, pero después me gustaría ver Roma, la Roma real. Lo miró por un largo momento antes de presionar enviar. La respuesta llegó en segundos. Estaré en el vestíbulo a las 2. Esperaré el tiempo que sea necesario. Charlotte exhaló lentamente, sintiendo que algo se asentaba en su pecho. Esta era su elección, su decisión, su vida avanzando. Y por primera vez en 8 meses de flores misteriosas y atención cuidadosa, estaba entrando en ella con los ojos abiertos. Apareció en el vestíbulo exactamente a las 2, vestido con ropa informal. Charlotte había elegido un vestido simple y zapatos cómodos, sintiéndose mal vestida junto a su elegancia natural. «Se ve hermosa», dijo, ofreciéndole su brazo. «¿Está lista para ver mi ciudad?» «Conferencia primero». «Por supuesto». No trató de negociar y mantuvo su palabra. Durante las siguientes horas, Francesco permaneció discreto, sentado unas filas atrás, atento no solo a las conferencias, sino a ella. Charlotte habló con claridad, moviéndose por el escenario con la confianza de alguien que dominaba el tema. Respondió preguntas difíciles sin dudar. Cronometró todo con precisión. Ajustó su tono según la audiencia. Él no la interrumpió, no trató de llamar la atención, no trató de reclamar espacio. Solo observó, y extrañamente eso la hizo más consciente de él que si estuviera a su lado. Hubo un momento en que sus ojos se encontraron entre una pregunta y otra. Él le devolvió la sonrisa. La aprobación silenciosa tuvo un efecto inesperado. Cuando terminó la última sesión y cesaron los aplausos, ella reunió sus papeles con calma estudiada. Él ya estaba de pie cuando ella se acercó. «¿No más conferencias?», preguntó. No, ella cerró su carpeta. «Ahora puede intentar impresionarme». Su sonrisa era discreta. «Estoy seguro de que no se arrepentirá, cara mía». Durante las siguientes horas, Francesco la llevó a caminar sin un plan definido. No había itinerario, no había prisa. Pasaron por una pequeña plaza donde un músico tocaba el violín. Él no comentó sobre el lugar, solo disminuyó el paso para que ella pudiera escuchar mejor. Se quedaron unos minutos allí sin necesidad de llenar el silencio. Se apoyaron en un muro bajo, viendo pasar a la gente. Él habló poco, preguntó sobre su primer turno, sobre qué la hizo elegir trauma. Realmente escuchó. En una calle más estrecha, señaló un edificio antiguo. Vivía allí cuando era más joven. Ella lo miró de reojo, tratando de descifrarlo. Nada parecía ensayado. Nada parecía un espectáculo. Era solo la ciudad, la conversación y la sensación inesperada de que él no estaba tratando de ganársela con grandeza. Solo estaba presente. Y eso, de una manera que ella no quería analizar demasiado, funcionaba. Ella comenzaba a percibir el alcance de su apellido, no por lo que Francesco decía, sino por la forma en que la gente lo saludaba en la calle. Siempre había un respeto sutil, una formalidad ligeramente más allá de lo ordinario. El nombre Santoro no se mostraba. Se reconocía. Un asentimiento que duraba un segundo más, un apretón de manos más firme, un cuidado casi invisible en cómo se dirigían a él. Su familia tiene raíces profundas aquí. Ah, sí. Entendemos la importancia de mantener ciertas relaciones. Se detuvieron en un café con vista al Tíber, donde Francesco pidió en italiano rápidamente, y el camarero trajo vino que parecía provenir de una colección privada. «Esto es increíble», dijo Charlotte, refiriéndose tanto al vino como a toda la tarde. «Usted merece cosas increíbles». La mirada de Francesco era intensa, personal. «No soy su enemigo, Charlotte». Una ligera pausa. «Puede bajar la guardia». ¿Qué me estaba ofreciendo realmente antes? Cuidado privado para personas que no pueden usar hospitales convencionales. El tipo de cuidado que ofrece tratamiento a personas que requieren absoluta discreción, que valoran la competencia sobre las calificaciones y la lealtad por encima de todo.
Charlotte sintió que su pulso se aceleraba. Era lo suficientemente inteligente para leer entre líneas. Negocio familiar, dijo ella, entendiendo todo el peso que eso significaba en el mundo de Francesco. Familia, familia extendida, socios comerciales que ocasionalmente necesitan atención médica que no puede documentarse a través de canales convencionales. La implicación era clara, incluso si no se decía en voz alta. Francesco le estaba ofreciendo un lugar en cualquier mundo que habitara, un mundo donde las emergencias médicas ocurrían y no podían aparecer en los registros oficiales. No soy doctora, soy enfermera y necesito pensar en esto. Por supuesto. Francesco hizo un gesto discreto para pedir la cuenta. Tenían un médico privado, siempre lo tuvieron. Pero esa noche, Marco necesitaba más que lealtad. Necesitaba un centro quirúrgico completo. Fue el propio médico de la familia quien insistió en el traslado al centro de trauma donde trabajaba Charlotte. Francesco volvió su mirada hacia ella. Sé exactamente quién es usted, Charlotte, y sé lo que hace. Una ligera pausa. También sé cuánto la consume. Ella no respondió. Mientras piensa, continuó sin prisa. Imagine su vida en Chicago, los turnos que nunca terminan, las decisiones limitadas por el protocolo, lo que podría hacer si no estuviera siempre apagando incendios. Caminaron de regreso hacia el hotel mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando las piedras antiguas de Roma con luz dorada. Charlotte sentía como si estuviera viendo todo con ojos diferentes, no solo la ciudad, sino todo su futuro. Cuando llegaron a la entrada del hotel, ella se volvió hacia él. Gracias por esta tarde. El placer fue mío, cara mía. Hubo una pausa, cómoda, pero cargada de algo no dicho. Debería subir, dijo ella, aunque no hizo ningún movimiento para irse. Debería, estuvo de acuerdo él, sin retroceder. Ella se excusó y fue al baño de mujeres en el vestíbulo del hotel, necesitando un momento para recomponerse después de la intensidad de la tarde. El baño era elegante, con superficies de mármol e iluminación suave que hacía que su reflejo pareciera más sofisticado de lo que se sentía. Charlotte miró su reflejo en el espejo, tratando de reconciliar a la mujer que la miraba con la persona que había subido a un avión a Roma esa mañana. Todo parecía diferente ahora. Sus posibilidades, su futuro, su comprensión de lo que quería. Se estaba retocando el lápiz labial cuando hubo un suave golpe en la puerta. Charlotte. La voz de Francesco vino del otro lado, baja y cuidadosa. ¿Puedo entrar? Necesitamos hablar. Ella debería haber dicho que no. Debería haberle dicho que esperara afuera. En cambio, se escuchó a sí misma decir que sí. La puerta se abrió y Francesco entró, cerrándola silenciosamente detrás de él. El pequeño espacio de repente se sintió cargado de electricidad. Francesco. 8 meses, Charlotte. Su voz era baja, íntima. Se acercó más, no tocándola, pero lo suficientemente cerca para que ella sintiera su calor. 8 meses viéndola salir sola de ese hospital. En el espejo, ella podía verlos a ambos, sus ojos muy abiertos, la expresión intensa de él. Su pulso estaba acelerado. Usted debería irse, pero ¿quiere que lo haga? Sus manos descansaron en el mostrador de mármol a cada lado de ella, prácticamente rodeándola. ¿No cree que debería dejar de huir de lo que quiere? Ella podía ver su reflejo observando el de ella, esperando. Su corazón latía fuerte contra sus costillas, pero no se apartó. Esto es una locura. No lo es. Él esperó su reacción. Ella podría haber retrocedido. El espacio entre ellos era mínimo ahora, pero no inexistente. Había suficiente espacio para que ella se fuera, para decir no. Ella no lo hizo. La mirada de él bajó a su boca por un segundo y volvió a sus ojos como pidiendo una confirmación sin palabras. Charlotte. No fue una orden, fue una pregunta. Fue un pequeño movimiento, casi imperceptible, pero fue suficiente. Cuando su boca encontró la de ella, no hubo prisa. El primer contacto fue lento, casi contenido, como si él todavía estuviera esperando que ella cambiara de opinión. Pero ella no lo hizo. Al contrario, sus dedos se deslizaron por su rostro, acercándolo un poco más. El beso dejó de ser cauteloso. Se volvió firme, más profundo,
cargado de algo que había estado contenido demasiado tiempo. Su respiración falló antes de que se diera cuenta, y cuando él la sostuvo por la cintura, no para atraparla, sino para acompañar su movimiento, Charlotte entendió que no estaba siendo guiada, estaba participando. Sus manos se movieron para enmarcar su rostro. Cuando finalmente se separaron, él dijo, «Venga a casa conmigo», dijo en voz baja. «Francesco, no es lo que está pensando. Venga a casa conmigo para que podamos tener la conversación que deberíamos haber tenido hace meses, para que pueda mostrarle exactamente lo que estoy ofreciendo». Charlotte miró su reflejo en el espejo, la cabeza oscura de él inclinada hacia la de ella más clara, las manos aún enmarcando su rostro como si ella fuera algo delicado y valioso. «Si voy con usted, todo cambia». Todo cambió en el momento en que subió a ese avión. Su pulgar se deslizó por su labio inferior, donde el lápiz labial había desaparecido con el beso. La única pregunta es si tiene suficiente coraje para admitirlo. Ella pensó en su vida en Chicago, la rutina agotadora, la presión financiera, la independencia que había construido cuidadosamente, pero que cada día parecía más aislamiento. Pensó en las flores que la hacían sentir amada por alguien que nunca había visto, y pensó en la atención cuidadosa de Francesco, los meses de planificación, la forma en que la miraba, como si ella fuera exactamente lo que había estado esperando. «Su propiedad familiar», dijo ella en voz baja, «cerca de la Plaza de España, con vista a toda la ciudad, con seguridad, privacidad y todo lo que necesitamos para discutir adecuadamente su futuro». La certeza posesiva en su voz debería haberla alarmado. En cambio, envió una ola de calor a través de su pecho, haciéndola sentir reclamada y deseada simultáneamente. «Una conversación», dijo ella, «eso es todo». La sonrisa de Francesco fue lenta, satisfecha, victoriosa. Una conversación que lo cambia todo. Al salir juntos del hotel, Charlotte sintió como si estuviera caminando hacia un precipicio, hacia algo que podría destruirla o transformarla completamente. Pero por primera vez en su vida, estaba lista para averiguar qué pasaba. Las luces de la ciudad de Roma se extendían debajo de ellos mientras el auto de Francesco serpenteaba por calles antiguas hacia el futuro que había planeado para ella. Y Charlotte se dio cuenta de que una parte de ella también había estado planeando esto, sin siquiera saber su nombre. Algunas elecciones, pensó mientras la mano de él encontraba la de ella en la oscuridad, se hacen mucho antes de que seas consciente de haberlas hecho. La única pregunta era si tendría suficiente coraje para llevarlas a cabo. 6 meses después, Charlotte estaba parada en la ventana del ático de Francesco, viendo a Roma despertar abajo. La luz de la mañana iluminaba el diamante en su mano izquierda. No exactamente un anillo de compromiso, sino algo más significativo. Una promesa, un reclamo. Su teléfono vibró con un mensaje de la clínica privada donde ahora trabajaba. Otro paciente necesitaba su experiencia. Había aprendido a no hacer preguntas sobre los pacientes que llegaban a horas extrañas, cuyas heridas nunca coincidían del todo con sus historias. Su trabajo era curar, no juzgar. Francesco apareció detrás de ella, envolviendo sus brazos alrededor de su cintura y depositando un beso en su cuello. Repensando, murmuró contra su piel. Charlotte se reclinó contra él, sintiendo el calor reconfortante de su pecho, los latidos constantes de su corazón. En 6 meses, su vida se había transformado completamente. El estrecho apartamento de Chicago había dado paso al lujo italiano. La política hospitalaria cedió a la autonomía profesional. El estrés financiero había desaparecido por completo. «No», dijo ella, cubriendo las manos de él con las suyas, sin arrepentimientos. «Bien». Su voz transmitía satisfacción y algo más profundo, una mezcla de posesión con afecto genuino. «Porque tengo otro viaje planeado». «¿Dónde?» «Viena. Hay alguien allí que necesita su cuidado». Charlotte sonrió, entendiendo. Otro miembro de la familia extendida de Francesco. Otra situación que requería discreción y habilidad. «¿Cuándo nos vamos?» «Esta tarde». Francesco la giró en sus brazos y ella vio la misma intensidad en sus ojos oscuros que la había cautivado en ese avión.
a menos que tenga otros planes. Ella pensó en la mujer que había sido hace 6 meses, cauta, independiente, solitaria. Esa versión de sí misma parecía una extraña ahora. Estaba planeando pasar toda la tarde en la cama con usted, pero creo que eso no será posible. Ella habló casualmente. La sonrisa de Francesco fue lenta, triunfante, exactamente como la recordaba de su primer encuentro. Charlotte, su mirada se oscureció un tono. No tiene idea de lo que provoca cuando habla así. Afuera, Roma continuaba con su ritmo antiguo, pero dentro de su mundo privado, Charlotte había encontrado algo que nunca supo que estaba buscando. Había encontrado exactamente a dónde pertenecía.